Me llamo Elvira Montes. Tengo 68 años. He vivido en la misma casa de adobe en la calle Magnolia en Oaxaca por casi 40 años, lo suficiente para conocer cada crujido de sus vigas y cada suspiro del viento entre las ventanas. Desde que murió mi esposo, esta casa se convirtió en mi ritmo café, a las 7 escalas en el piano, a las 8 silencio al mediodía. Me gustaba el orden. Hacía el duelo medible. Esa mañana la lámpara sobre el fregadero de la cocina comenzó a parpadear otra vez. No era el titileo de un foco viejo. Palpitaba constante, luego agudo como un latido descompasado. Toqué el interruptor 2 veces. Se calmó un instante, luego brilló más fuerte que antes. El aire olía leve a polvo caliente, un aroma que no había notado hasta entonces. Serví mi café y traté de ignorarlo. La rutina mantiene el pánico pequeño. Afuera el sol temprano se derramaba sobre las sierras oaxaqueñas, más allá de mi porche, y por un rato, el zumbido del refrigerador fue el único sonido en la casa. Entonces la luz titiló de nuevo rápida y nerviosa, arrojando sombras que parecían temblar en los gabinetes. Cuando mi hijo Emiliano pasó esa tarde lo mencioné de pasada. La lámpara de la cocina está fallando otra vez, dije. Creo que el cableado está flojo. Apenas levantó la vista de su celular. Está bien, mamá. Los circuitos viejos hacen eso a veces. Es más que un parpadeo, insistí. Se siente raro. Emiliano suspiró como siempre que pensaba que yo exageraba. Estás dándole demasiadas vueltas. Rehice el cableado el otoño pasado. ¿Recuerdas? Todo está en orden y seguro. Su tono era calmado, pero tenía ese filo familiar que solía cerrar discusiones antes de que empezaran. Dejé el tema. Era más fácil así. Aún así, algo en cómo evitó mis ojos se quedó conmigo después de que se fue. Esa noche el parpadeo volvió. El brillo del foco latía débil, proyectando un pulso contra el mostrador. Apagué el interruptor y por un instante la cocina quedó totalmente oscura, sin zumbido, sin luz, sin sonido, hasta que el motor del refrigerador volvió a encenderse y me sobresaltó. Me quedé ahí un buen rato con una mano en el mostrador, escuchando cómo la casa respiraba a mi alrededor. Tal vez no era nada. Tal vez la casa estaba envejeciendo como yo. Pero al alcanzar el interruptor de nuevo, noté una vibración leve bajo mis dedos, no en el aire, sino en la pared misma, como si algo detrás del yeso hubiera comenzado a moverse. Retiré la mano y miré el interruptor. El foco se estabilizó. Luego se atenuó otra vez, como un ojo que se cierra a medias. Anoté en un papel que llamaría a la compañía eléctrica por la mañana. Al caer la noche la casa quedó en silencio otra vez, pero el silencio ya no se sentía como consuelo, se sentía como espera. A la mañana siguiente encontré a Emiliano en la entrada agachado junto a su camioneta, con una llave de tuercas en la mano. Había vuelto antes de ir al trabajo sin avisar, como cuando era niño, solo que ahora sus visitas traían una urgencia callada. Desde la renovación del otoño pasado, aparecía seguido revisando cosas que no le pedí que arreglara, rondando la casa, como si aún le perteneciera. Anoche vi la lámpara, le dije parada junto a la reja del porche. Está peor. Siento una vibración en la pared. Ajustó un tornillo sin mirarme. Está bien, mamá. Modernicé todo yo mismo. Nuevo tablero eléctrico, cables nuevos. No tienes que preocuparte. Eso dijiste antes de que empezara Shepachet a fallar. Sonrió, apenas esa sonrisa que pone la gente para cortar una plática, no para seguirla. Te preocupas de más. Las casas envejecen, las luces parpadean. Tú me enseñaste que la paciencia arregla más que las herramientas. Las palabras sonaban amables, pero algo en ellas me pesó. No era el mensaje, sino cómo lo dijo, suave y definitivo, sin dejar espacio para responder. Se limpió las manos y se puso de pie, el sol de la mañana atrapando las canas en su cabello. El lunes empiezo un trabajo grande, dijo. Un desarrollo grande al oeste de la ciudad. Cubrirá lo que debo de la camioneta, tal vez más si pagan a tiempo. Asentí, aunque sabía lo que significaba tal vez. Emiliano siempre fue capaz,
pero sin suerte. Proyectos retrasados, socios poco confiables, facturas tardías. Aún así, era difícil distinguir dónde terminaba la mala suerte y empezaban las malas decisiones. Entró, se sirvió café y se recargó en el mostrador como si la cocina aún fuera suya. «Deberías ver el cableado nuevo en el sótano», dijo. «Usé cobre más grueso de lo que pide la norma. Nos va a sobrevivir a los dos. Prefiero que alguien de la compañía eléctrica revise». Dije con cuidado. «Solo por si acaso». Su sonrisa se desvaneció. «Te van a cobrar una fortuna por nada. Dejas que extraños husmeen en tu casa, pero no confías en tu propio hijo». El aire entre nosotros se espesó. Intenté explicar que no era cuestión de confianza, solo costumbre. Javier, mi difunto esposo, siempre prefirió profesionales para lo eléctrico. Pero Emiliano no me dejó terminar. «No soy un aficionado. Sé lo que hago». Puso su taza en el fregadero con un poco más de fuerza. El café salpicó los bordes y escurrió por la porcelana. Tras su partida limpié el mostrador y abrí la ventana. Un zumbido tenue venía del sótano constante bajo lejano, como una máquina en reposo. Me dije que era el refrigerador o el calentador, algo inofensivo. Por la tarde salí al porche a respirar. Mi vecina doña Celia saludó desde el otro lado del seto. Era enfermera jubilada de mirada aguda y amable a su modo. Elvira llamó. «¿Has notado un zumbido últimamente?» Pensé que eran mis audífonos, pero lo siento en el aire, incluso sin ellos. Forcé una sonrisa. «Tal vez un transformador en la calle», asintió no muy convencida. «Puede ser, pero a veces lo siento en el piso». «Qué raro». «No». Cuando volvió a su casa me quedé en el porche. El aire se sentía más pesado cargando esa vibración tenue otra vez. Casi podía sentirla bajo mis pies corriendo por las vigas viejas de la casa, como una corriente escondida. Adentro la lámpara de la cocina titiló una vez, suave, casi tímida, y se estabilizó. La dejé encendida solo para ver cuánto duraría. 2 mañanas después, llamé al primer nombre en la sección de servicios eléctricos independientes de la guía telefónica, una costumbre de otra época cuando los negocios aún se sentían personales. El hombre que contestó tenía una voz calma pausada. Arturo Vargas dijo: «¿Puedo estar ahí esta tarde?» No le dije a Emiliano. Me convencí de que no era secreto, solo cuestión de tiempo. Quería tranquilidad antes de preocuparlo otra vez. Cuando sonó el timbre, el sonido me sobresaltó. Hacía años que nadie llegaba sin familia a cuestas. Por el cristal de la ventana vi a un hombre de unos 50 años, hombros anchos, camisa limpia remetida en los jeans, un portapapeles bajo el brazo. Su camioneta era sencilla pintura blanca, desgastada por la lluvia, el nombre de la empresa en letras azules, desvaídas, Vargas Eléctrica, y seguridad. Sonrió con cortesía al abrir la puerta. «Señora Montes», mencionó una lámpara que parpadea. Lo llevé a la cocina. El foco sobre el fregadero seguía portándose mal, brillando con respiros inciertos. Se paró debajo observándolo en silencio unos segundos, luego sacó un medidor pequeño de su cinturón y lo conectó al enchufe. «El voltaje está fluctuando», murmuró. No mucho, pero demasiado constante para ser aleatorio. Miró la habitación, las paredes, el techo, como el reflejo de la luz temblaba en el mostrador. ¿Hicieron renovaciones recientes? El otoño pasado, dije. Mi hijo se encargó de casi todo. Arturo asintió despacio como si sopesara un pensamiento que aún no quería decir. ¿Puedo revisar el tablero en el sótano? Dudé. La idea de un extraño en el taller viejo de Javier me inquietaba, pero algo en su manera firme, paciente, ni apresurado ni casual, aligeró la duda. Le di la llave del gancho en la pared. Abajo el aire olía a pintura y madera húmeda. Lo seguí a medias lo suficiente para ver el haz de su linterna deslizarse por el concreto. Abrió el tablero eléctrico, estudió los interruptores. Luego se agachó para seguir los cables que desaparecían en la pared. «Estas líneas son más nuevas que el resto del sistema», dijo. «Calibre diferente, color de aislamiento distinto. ¿Ve aquí?»
Apartó polvo para revelar un conducto de cobre delgado corriendo tras el yeso, su curva demasiado precisa para una instalación vieja. Es raro. Me aferré al barandal. ¿Es peligroso? No respondió de inmediato. Sus ojos se entrecerraron al ajustar la linterna. Por un instante, el haz atrapó algo más profundo. Un destello metálico donde no debería haber enchufe. «Quiero volver mañana con un lector térmico», dijo al fin enderezándose. «Algo en el flujo de corriente no tiene sentido». Su voz había cambiado, seguía calma, pero con un borde de cautela. Arriba escribió su número con letra clara en una tarjeta y la puso junto al teléfono. «Si escucha un zumbido extraño o siente calor cerca de las paredes, no toque los interruptores. Llámeme». Prometí que lo haría. Cuando salió al porche, el sol tardío atravesó las nubes e iluminó la pintura blanca de su camioneta. Por un momento pensé que la luz de la cocina detrás de mí se estabilizó. Pero cuando el motor de Arturo se desvaneció por la calle Magnolia, el foco sobre el fregadero tembló otra vez, oscureciendo la habitación en un silencio que no podía nombrar. Arturo regresó a la mañana siguiente más temprano de lo esperado. El cielo estaba gris pálido, de esos que hacen que todo parezca suspendido entre el sueño y la vigilia. Traía un maletín más grande con broches que chasqueaban como candados. «Traje el lector térmico», dijo en voz baja al abrir la puerta. «No tomará mucho». Lo seguí a la cocina. El foco sobre el fregadero se había portado bien toda la mañana, como si escondiera su culpa. Arturo puso un dispositivo negro pequeño en el mostrador, su pantalla parpadeando con colores que trazaban el calor en la pared. Las líneas brillaban en rojo tenue, reluciendo en lugares donde no debería haber cables. «Qué raro», murmuró. «Estos conductos están jalando energía incluso con los interruptores apagados». Quitó la placa del enchufe más cercano, desenroscándola con precisión lenta. Observé desde atrás con los brazos cruzados, tratando de no sentir el temblor creciendo en mi estómago. Cuando la placa se soltó, un aroma fino a metal flotó en el aire agudo, casi medicinal. Arturo se acercó más, frunciendo el ceño. Un cable de cobre pequeño corría tras la unión, ramificándose donde no debería. Desaparecía más adentro de la pared, envuelto en un aislamiento desconocido. Lo siguió con un dedo enguantado hasta que tocó una caja plateada estrecha, no más grande que un libro de bolsillo, atornillada entre los postes. «Señora Montes», dijo suave. «¿Su hijo mencionó instalar algo nuevo aquí? ¿Un protector de picos, tal vez? ¿O un transformador?» No susurré. Solo dijo que actualizó el cableado. La linterna de Arturo iluminó la caja otra vez, y por un instante, algo en su superficie parpadeó una luz indicadora tan tenue que podría haber sido imaginada. Su expresión cambió. Bajó la linterna y exhaló por la nariz lento y firme, como midiendo cada palabra. «Escuche con cuidado», dijo. Su voz había perdido la calma profesional de antes. «No estoy seguro de qué es este dispositivo aún, pero está jalando corriente irregular, pulsos, cada pocos segundos. Eso no debería pasar en un circuito residencial». Di un paso más cerca. «¿Qué podría hacer?» «Es difícil decirlo», respondió enderezándose. «Pero estos pulsos, si corren por la línea de su recámara, podrían interferir con electrónicos, pequeños marcapasos radios. Incluso el ritmo eléctrico natural del cuerpo si el campo es lo bastante fuerte». Tardé un momento en entender. Luego las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. «¿Quieres decir que podría enfermar a alguien?» Arturo levantó la vista encontrando mis ojos por completo. Su rostro estaba pálido. «Sí, con el tiempo podría». La cocina pareció inclinarse un poco. Me aferré al respaldo de una silla sintiendo las tablillas morder mis palmas. Por un largo segundo ninguno habló. El único sonido era el zumbido quedo del lector en el mostrador. Arturo apagó el dispositivo y cerró su maletín con un chasquido decidido. Luego, en un susurro apenas audible, dijo las palabras que se grabarían en mi memoria. «Tome sus cosas y salga de esta casa. No le diga nada a su hijo». Lo miré segura de que había escuchado mal. «Perdón», señaló la pared.
Lo que sea esto lo instalaron a propósito. Está alimentándose de la línea principal escondido bajo conductos nuevos. Alguien quiso que estuviera ahí. El aire a mi alrededor se sintió de pronto más delgado. ¿Estás diciendo que... Emiliano... Digo que quien lo hizo sabía lo que hacía y tenía acceso total. Se arrodilló una última vez tomando una foto rápida del enchufe, antes de volver a poner la placa. Contactaré a un colega en seguridad eléctrica, dijo. Pero no puede quedarse aquí hasta que sepamos más. Lo seguí al porche, el corazón latiéndome tan fuerte que parecía resonar en mis oídos. La mañana se había vuelto más fría. Incluso los pájaros estaban callados. Arturo se detuvo en los escalones, su rostro aún tenso. Empaque lo esencial, documentos, medicinas, un cambio de ropa. Váyase antes del anochecer. Quise discutir, decirle que estaba equivocado, pero el temblor en sus manos me dijo que no lo estaba. Tras su partida me quedé en la entrada mirando la pared de la cocina. El zumbido dentro de ella se sentía más fuerte, constante y sin piedad, como un latido que no me pertenecía. Las horas después de que Arturo se fue, pasaron en un borrón de movimiento e incredulidad. Cada sonido en la casa se sentía más agudo, cada respiro demasiado ruidoso. Preparé té que no pude tomar y caminé de cuarto en cuarto tratando de pensar por dónde empezar. Para el mediodía la decisión ya no era una elección sino instinto. Encontré su tarjeta en el mostrador. La letra clara y firme. Llame si algo cambia. Marqué y contestó antes de que terminara el primer timbre. No puedo quedarme aquí, dije. Lo sé, respondió. Escuche con cuidado. Empaque lo que necesita: identificación, papeles del banco. La escritura, medicinas. Nada más. Manténgalo ligero y no llame la atención. Su calma me estabilizó. Escribí una lista corta en un pedazo de papel de mandado credencial. Carpeta de seguros, testamento, joyero, pastillas para el corazón. Parecía lo bastante pequeño para caber en una bolsa de mano. Arriba el crujido de una puerta me sobresaltó. Emiliano había llegado temprano. Escuché el ritmo apagado de sus pasos cruzando el pasillo, el chirrido familiar del colchón. Al sentarse, una siesta, me di cuenta. Alivio y pánico enredados. Me moví en silencio por la casa como cuando Javier estaba enfermo, deliberada sin ruido medio, temiendo romper el hechizo de la calma. Abrí la caja fuerte detrás de la foto de nuestra boda y saqué el sobre con mi testamento, la escritura de la casa y un fajo de bonos de ahorro. Mis manos temblaban tanto que los bordes del papel cortaron mis dedos. En mi recámara el aire se sentía más cálido de lo normal. El zumbido leve al que me había acostumbrado era más fuerte, casi rítmico. Puse mi palma en la pared cerca del zócalo. La vibración tembló en mi piel como un gruñido bajo. No pienses, susurré para mí. Muévete. Guardé los papeles y mi frasco de pastillas en una bolsa de cuero. Luego añadí un joyero pequeño. No por su valor, sino por memoria. Adentro estaban los gemelos de Javier y un anillo que Emiliano me dio un día de las madres cuando todavía era amable sin esfuerzo. Al mirar hacia las escaleras vi sus zapatos en el descansillo, botas de trabajo con polvo de yeso. Mi pulso se aceleró. Me obligué a respirar parejo y grité hacia arriba. Voy por el mandado pequeño. ¿Necesitas algo? Una voz somnolienta respondió. No, mamá. Estoy bien. Esperé otro latido antes de salir al porche. El aire de la tarde traía el olor húmedo de la lluvia. Al otro lado de la calle la camioneta blanca de Arturo estaba estacionada bajo la sombra de un fresno, el motor apagado. Él estaba tras el volante, una mano en la columna de dirección, observando sin mirar. Cerré la puerta tras de mí asegurándola desde afuera. Por un momento me quedé ahí sosteniendo la llave en la palma, sintiendo su peso, 40 años de vida comprimidos en un pedazo de metal. Luego la guardé en mi bolsillo y caminé hacia la calle. Arturo bajó la ventana cuando llegué a la camioneta. Lo hiciste bien, dijo. Su tono era bajo, pero el alivio cruzó su rostro. ¿A dónde vamos? A algún lugar tranquilo. Te explico en el camino.
Subí a su lado el asiento oliendo leve a aserrín y café. Mientras arrancaba el motor, miré una vez atrás por el parabrisas. Mi casa seguía quieta y pálida en la luz que se desvanecía, cortinas cerradas, la lámpara del porche apagada. Se veía exactamente como siempre, sólida, acogedora, familiar. Y aún así se sentía extraña, como si las paredes mismas contuvieran el aliento. Giré el rostro hacia adelante antes de que el sentimiento pudiera romperme. La camioneta zumbaba constante por la carretera, sus faros cortando la llovizna fina que había comenzado a caer. Ninguno habló durante los primeros kilómetros. El silencio entre nosotros era como un muro demasiado frágil para apoyarse, demasiado pesado para romperlo. Arturo mantenía los ojos en el camino, las manos firmes en el volante. Los limpiaparabrisas marcaban un ritmo lento y con cada barrido la lluvia volvía implacable. Miré mi reflejo tenue en el cristal pálido y desconocido. Salimos a una carretera más tranquila bordeada de moteles baratos y gasolineras. Letreros de neón parpadeaban en la bruma. Habitaciones disponibles. Tarifas semanales vacantes. Arturo entró a uno cuya pintura había sucumbido al clima, la Posada del Farol. En la recepción, el empleado apenas levantó la vista mientras Arturo pagaba en efectivo y firmaba el registro con su nombre. Habitación 14. Estacionó atrás cerca de las máquinas expendedoras. El olor a asfalto mojado llenó el aire al bajar. La habitación era limpia de un modo cansado. Cortinas florales desvaídas, un zumbido del viejo aire acondicionado. Una lámpara arrojando luz amarilla en la mesita. Arturo puso su maletín junto a la silla y lo abrió sacando una tableta y un dispositivo plateado que parecía cámara. Me indicó que me sentara. «Tienes que ver esto», dijo. La pantalla de la tableta mostró una imagen térmica en la pared de mi cocina brillando con rayas rojas irregulares. Presionó reproducir en una grabación corta y pulsos tenues comenzaron a moverse en un gráfico. Esto es del enchufe que abrí. Esa caja pequeña actuaba como un transformador pulsante, jalando corriente cada 3 segundos. No es un defecto de diseño, es intencional. Miré las líneas cambiantes, incapaz de darles sentido. «¿Estás seguro de que no es parte de un sistema de seguridad?», negó con la cabeza. Ningún electricista enterraría un transformador activo en aislamiento. Estaba escondido para parecer normal. Las lecturas muestran una salida electromagnética lo bastante alta para interferir con ritmos cardíacos y respuestas neurales. Está hecho para pasar desapercibido hasta que el daño se acumule. Las palabras se deslizaron antes de asentarse frías y absolutas. «¿Cuánto tiempo?», pregunté en voz baja. Dudó. «Es difícil saberlo. Meses, tal vez 1 año. El patrón sugiere que lo instalaron para imitar síntomas de envejecimiento, fatiga, mareos, palpitaciones». Apreté las manos para detener su temblor. Mi mente buscaba excusas, cualquier versión de la realidad que no llevara a donde sus palabras apuntaban. Tal vez Emiliano contrató a alguien que se equivocó. Tal vez... La voz de Arturo se suavizó. «Señora Montes, llevo 20 años en esto. No fue un error». El zumbido del aire acondicionado llenó el silencio que siguió. Podía sentirlo en el piso tenue pero constante, y eso me tensó el estómago. Arturo se inclinó hacia la que adelante, codos en las rodillas. «Hiciste lo correcto al salir. Sea cual sea la razón, quedarte no era seguro. Enviaré estas lecturas a un consultor de seguridad en quien confío. Por esta noche cierra la puerta y descansa. Decidiremos lo siguiente por la mañana». Asentí, aunque descansar parecía imposible. Cuando salió el pestillo, chasqueó suave tras él. Me senté al borde de la cama mirando la luz temblorosa de la lámpara en el papel tapiz. El zumbido que había oído parecía resonar en mis oídos incluso aquí, un sonido fantasma que no podía apagar. La colcha olía leve a cloro y lluvia. Me envolví más en mi chal y traté de estabilizar mi respiración. Por primera vez desde que salí de casa me di cuenta de que no solo temía a la casa, temía lo que el amor podía volverse cuando decidía esconderse tras las paredes.
La mañana llegó apagada por las cortinas delgadas del motel. La lluvia había parado, pero el mundo afuera parecía empapado y gris, como si la luz misma se hubiera mojado toda la noche. No dormí más de 1 hora. Cada vez que cerraba los ojos veía esa línea roja pulsando en la tableta de Arturo, constante como un latido que no era mío. Arturo tocó suave y entró con 2 cafés y una carpeta bajo el brazo. Se veía cansado, pero sus movimientos eran seguros, medidos. Fui a los registros municipales. Temprano, dijo. Todavía tenían copias de los planos originales de tu casa. Extendió los papeles en la mesa pequeña cerca de la ventana. Las líneas estaban desvaídas, pero claras trazos gruesos a lápiz, marcando circuitos y uniones. La firma de un ingeniero muerto hace mucho. Junto a ellos desdobló una hoja en papel milimétrico nuevo. Estos son los planos actualizados de tu renovación. Saqué los registros de permisos ligados a tu dirección. Nombran a tu hijo como contratista responsable. Me acerqué. Mi casa estaba dibujada como un cuerpo nervios de cobre, ramificándose por las paredes. En el plano viejo, los caminos eléctricos eran limpios, simétricos. En el nuevo, una línea roja trazaba un desvío, un conducto serpenteando por la pared del sótano, dividiéndose tras la cocina, luego subiendo al 2º piso. La línea terminaba justo bajo mi recámara. Arturo tocó la sección alterada. Aquí encontré el cableado extraño. Quien dibujó esto cambió el camino para llevar corriente extra por esa pared. No cumple ningún estándar de seguridad. La habitación se ladeó un poco. ¿Estás seguro de que no es un error? Me miró gentil pero firme. Estoy seguro. Mis manos descansaron en el papel temblando apenas. Recordé el otoño pasado la renovación que Emiliano insistió en hacer. Cómo rechazó mi oferta de contratar un equipo externo. Mamá, los contratistas cobran de más y hacen de menos, dijo medio sonriendo, su confianza tan completa que me sentí tonta por dudar. Pasó 3 semanas en ese sótano, diciendo que arreglaba el cableado modernizando el sistema. Le llevaba sándwiches y limonada, orgullosa de su dedicación. Una vez pregunté por el zumbido que quedó después de que terminó. Es el nuevo convertidor, dijo. Estabiliza el voltaje. No lo toques. Ahora esas palabras resonaban en mi mente con otro tono. No tranquilidad, advertencia. Arturo guardó los papeles con cuidado en la carpeta. Tengo que volver allá, dijo. Si puedo documentar la instalación interna y fotografiar los números de serie de ese dispositivo, será suficiente para las autoridades. Diré que olvidé una herramienta. No levantará sospechas. La idea de que regresara a esa casa me revolvió el estómago. ¿Y si él está ahí? Escogeré el momento, dijo. La mayoría de los contratistas empiezan tarde los sábados. Entraré y saldré antes de que lo note. Me miró entonces no como cliente, sino como alguien atrapado en una tormenta que no podía ignorar. No lo contactes. Todavía no. Asentí, aunque el silencio se sentía como una traición propia. Tras su partida me senté junto a la ventana con los planos aún extendidos. Afuera los autos pasaban por la carretera, sus llantas siseando contra el asfalto mojado. El sonido me recordaba las noches cuando Emiliano era niño, y yo me quedaba despierta esperando que volviera de los entrenamientos de fútbol, los faros deslizándose por las cortinas, como visitas breves y gentiles. En algún punto, entre esas noches y esta mañana, había perdido el ritmo simple de la confianza. Tracé la línea roja alterada con el dedo, siguiéndola desde el sótano hasta la recámara que alguna vez fue mía. Se detenía justo bajo el lugar donde guardaba la foto de Javier en la mesita. Esa coincidencia se sentía cruel. El aire del motel olía leve a café y alfombra húmeda. Doblé los papeles en la carpeta y puse mi mano encima como si el peso solo pudiera mantener la verdad contenida. Afuera un trueno bajo retumbó más allá de las sierras. Era lejano, paciente y sonaba exactamente como un recuerdo. El teléfono sonó justo después del mediodía. Estaba sentada en la mesa pequeña del motel, trazando el borde de mi taza de café.
cuando el sonido rompió la quietud. El número en la pantalla era lo bastante familiar para apretarme el pecho. «Hola, mamá». La voz de Emiliano llegó cálida y fácil, como siempre empezaba. Pero había algo deliberado en ella, como si hubiera ensayado el tono antes de marcar. «He intentado contactarte», dijo. «¿Todo bien?» «Estoy bien», respondí. Mi propia voz sonaba demasiado calma ensayada. «Solo salí un rato. Necesitaba aire». Rió leve. «Aire, podrías abrir una ventana, ¿sabes?» Hizo una pausa corta. «Qué curioso pasé antes y vi la camioneta de un electricista afuera. Pensé que no querías gastar en ayuda externa». El estómago se me apretó. Eso dije forzando una risita. No era contratista. Solo alguien de la compañía eléctrica haciendo mantenimiento de rutina. Llamaron la semana pasada por inspecciones. Otra pausa. Casi podía escucharlo pensar al otro lado. Dijo, ¿para qué pruebas de transformadores? Respondí rápido. Al parecer están revisando colonias viejas. Nada de qué preocuparse. Por un instante ninguno habló. La línea crepitó leve. Luego su tono se suavizó casi demasiado. «Sabes, mamá, a veces te pones ansiosa por cosas pequeñas. No deberías dejar que extraños te asusten con cables o fugas o lo que sea. Te dije que la casa está bien». Las palabras se asentaron en mi oído como el eco de una nana torcida. «Lo sé, pequeño», dije. «Siempre has cuidado de ella». «Pasaré mañana», dijo suave otra vez. «Solo para revisar el trabajo de ellos». «No es necesario», respondí demasiado rápido. «Dijeron que todo está en orden». Dudó. «Aún así quiero echar un ojo». Algo en mí se retorció dividido entre gratitud y terror. «Está bien», murmuré. «Pero avisa antes. Podría estar fuera». «Claro», dijo, aunque su tono sugería que vendría aunque no contestara. «Te quiero, mamá. Te quiero». Cuando la llamada terminó me di cuenta de que mi mano había dejado huellas húmedas en el teléfono. Arturo estaba en la entrada, su chamarra sobre un hombro. Había oído lo suficiente de mi lado para entender. «Está sospechando», dijo en voz baja. Asentí, incapaz de mirarlo a los ojos. La mentira aún quemaba en mi lengua. «¿Sonó tan normal?», susurré. «Como si nada estuviera mal». «Así suena el control», dijo Arturo suavemente. Se disfraza de cariño. Puso una botella de agua en la mesa, sus movimientos cuidadosos, como si un gesto brusco pudiera romper la poca calma que me quedaba. «Nos moveremos antes», añadió. «Iré esta noche, conseguiré el resto de la evidencia antes de que lo note». Miré por la ventana hacia la carretera donde los autos pasaban en destellos de luz. El mundo afuera parecía ordinario, ignorante. Quise volver a llamar a Emiliano, preguntarle por qué su voz aún podía sonar a amor, mientras hacía que mi pulso corriera con temor. Pero el teléfono se quedó boca abajo en la mesa, y mis dedos no lo alcanzaron. Arturo salió del motel antes del mediodía, diciendo solo que debía regresar, antes de que el tráfico del almuerzo llenara el vecindario. Su calma se había endurecido en enfoque, el tipo que la gente lleva antes de entrar en peligro. Quise decirle que no fuera, pero las palabras se atoraron entre gratitud y miedo. Para cuando llegué a la ventana, su camioneta ya desaparecía tras el letrero de la gasolinera. Las horas siguientes se sintieron eternas. Observé el reloj del motel marcar cada minuto como si midiera mis nervios. Cerca de las 2 mi celular vibró una vez un mensaje corto. «Adentro. Todo tranquilo». Imaginé la casa como él debió encontrarla, persianas cerradas, polvo fino en el aire, cada cuarto aún sosteniendo la forma de mi ausencia. El zumbido que solía escuchar seguiría ahí en los huesos del lugar, un latido que no le pertenecía a nadie. Arturo se movió con cuidado, grabando todo con la cámara de su celular, el tablero eléctrico, las costuras del cableado, el conducto escondido que había encontrado antes. Narraba en voz baja, nombrando voltajes, conexiones, marcas de tiempo. El video serviría como prueba si las palabras fallaban. En mi recámara levantó una esquina de la alfombra.
Las tablas de madera debajo eran viejas, pero recientemente disturbadas. Un parche de clavos brillaba más que el resto. Los soltó uno por uno, hasta que la tabla cedió con un gemido suave. Un soplo de aire frío subió de abajo, cargando ese mismo olor metálico que notó en la cocina. Bajo el piso había una segunda unidad idéntica a la de la pared, una caja metálica pequeña, envuelta en alambre de cobre ligeramente cálida al tacto. Su luz indicadora roja parpadeó una vez, luego se estabilizó en un ritmo lento. Arturo se agachó a su lado, su mandíbula tensándose. Puso su osciloscopio portátil en el piso, conectó los cables al alambre expuesto y observó la pantalla llenarse de picos rítmicos. El patrón pulsaba cada 3 segundos preciso como un metrónomo. Grabó la pantalla leyendo los datos en voz alta. Frecuencia variable, amplitud baja. Dispersión de energía consistente con pulsos de corriente cronometrados. Revisó la hora en su reloj, luego escribió las lecturas en una libreta pequeña. Las líneas de su letra eran afiladas y rápidas, del tipo que nadie podría disputar. Cuanto más miraba, más claro se volvía el patrón. El cableado subía ciegas hacia el punto exacto donde había estado mi cama. Casi podía ver cómo cada pulso viajaba por los postes al marco, dispersándose lentamente en el aire. No lo suficiente para chispear, solo lo bastante para quedarse. Por un momento se quedó inmóvil escuchando. La casa estaba completamente silenciosa, salvo por el zumbido eléctrico leve y un solo crujido desde arriba, un cambio de peso, o tal vez solo el asentamiento de las vigas viejas. Volvió a fijar la tabla presionando cada clavo en su lugar. La alfombra se alisó sobre ella, ordenada e intacta. Antes de salir se detuvo en la entrada y miró hacia la ventana donde las cortinas estaban abiertas unos centímetros. La entrada estaba vacía, pero algo en la quietud no se sentía bien. Recogió sus herramientas, rehizo sus pasos por la cocina y cerró la puerta trasera con suavidad. El cerrojo chasqueó demasiado fuerte en el silencio. Cuando regresó al motel 1 hora después, yo seguía sentada junto a la ventana con la misma taza de té Intactius a mi lado. Su rostro lo dijo todo antes de que hablara. Puso el celular y la libreta en la mesa y se frotó las manos por la cara como intentando borrar lo que había visto. «Está ahí», dijo. «Una segunda bajo tu piso. El mismo diseño. Ambas conectadas a la misma alimentación». La habitación se sintió más pequeña, el aire más delgado. Me mostró el video, la luz roja suave parpadeando en el espacio oscuro bajo las tablas, y no pude respirar. La prueba que había rezado que no existiera era de pronto innegable, brillando quedo en la pantalla entre nosotros. Arturo apagó la grabación su pulgar, demorándose en el botón de pausa. Ahora dijo en voz baja: «No podemos ir a la policía con miedo. Vamos con evidencia». Puso la libreta junto al celular, su cubierta aún tibia por sus manos. «Y la tenemos». El zumbido del aire acondicionado del motel llenó el silencio, que siguió constante y mecánico. Era solo una máquina, pero igual me hizo estremecer. Esa noche la habitación del motel olía leve a lluvia y polvo. Había dejado las cortinas a medio cerrar, dejando que las luces rojas de la carretera rayaran las paredes. Arturo había salido a hacer unos pendientes, al menos eso dijo, pero sabía que se refería a la casa. Llevaba su propósito como algunos llevan la fe, callado absoluto sin pedir permiso. Cuando mi celular vibró 1 hora después, su nombre destelló en la pantalla. Contesté antes del segundo timbre. «No haga ruido», susurró. «Solo escucha». Por la línea llegó un murmullo de fondo, voces apagadas, el roce suave de zapatos en madera. Luego la voz de Emiliano, aguda y cercana. «Se está comportando raro», dijo. «Si no firma, seguimos adelante esta noche». Mi aliento se atoró. Las palabras eran casuales, dichas como un punto en una lista. Una voz de mujer respondió, una que no reconocí. Calma cortante profesional. «Dijiste que dejó la casa. ¿Estás seguro de que no estás hablando con nadie?» «Está bien», dijo Emiliano.
Probablemente solo cansada. Pero no podemos esperar más. Las cuentas siguen a su nombre. Yo me encargo. El susurro de Arturo volvió por el teléfono. Eso basta para probar intención. Lo tengo grabado. Salgo ahora. La llamada se cortó. Me quedé helada, el celular aún en la mano. El silencio presionándome. El único sonido era el tic-tac del aire acondicionado al apagarse. Intenté tragar, pero mi garganta se sentía seca como papel. Minutos después llegó un mensaje, un clip de voz corto. Lo reproduje y las palabras de Emiliano llenaron la habitación otra vez, cada sílaba más clara ahora. Si no firmas, seguimos adelante esta noche. Había imaginado muchas versiones de mi hijo a lo largo de los años, el niño que se raspaba las rodillas en la banqueta y juraba construir casas para quienes no podían pagarlas. El hombre que aún me traía café en mi cumpleaños, aunque olvidara casi todo lo demás. Pero nunca imaginé esta voz fría, decidida, despojada de cualquier cosa que pareciera al amor. Cuando Arturo regresó, la tensión lo siguió como una segunda sombra. Puso su celular, revisó el cerrojo y finalmente me miró. «Es real», dijo. La grabación es lo bastante clara para verificación de voz. También grabé la marca de tiempo para el reporte. Asentí, aunque apenas sentía mi cuerpo. ¿Quién era la mujer?, negó con la cabeza. No lo sé aún. Tal vez alguien de su equipo. Tal vez una socia. Abrió su libreta llena de lecturas de voltaje y diagramas y comenzó a escribir una nueva sección titulada Registro de incidentes. Cada línea que escribía hacía que la situación se sintiera más pesada, más oficial, como si la realidad hubiera firmado su propio nombre al pie de la página. «Archivaré esto con un contacto en la Fiscalía Municipal», dijo. «Pero antes de que actúen necesitamos verificación de cadena de custodia. El video, las grabaciones, todo debe transferirse por canales seguros. Si nos apresuramos, un abogado podría alegar manipulación. Entonces esperamos». Susurré. «Unas horas», respondió. «No más». Me miró, su rostro suavizado por la fatiga y la preocupación. «No hiciste nada malo, Elvira. Le confiaste porque eso hacen las madres. Pero esto ya no está en ti». Quise creerle, pero la culpa no se rinde ante la razón. Se aferra a la memoria cada momento en que el amor venció a la cautela. Afuera un tráiler retumbó al pasar, sacudiendo la ventana. Cerré los ojos y por un instante vi a Emiliano niño otra vez, el cabello revuelto, los ojos brillantes de travesura antes de que su voz de la grabación resonara en mi mente como un veredicto que no podía apelar. Arturo recogió los archivos y apagó su celular. «Iremos a la estación municipal al amanecer», dijo. Esta noche silencio. Se sentó junto a la puerta vigilando mientras yo me recostaba en la cama rígida del motel. Miré las manchas de agua en el techo trazando formas casi familiares. El zumbido del aire acondicionado volvió rítmico y constante, y me di cuenta de que coincidía con el patrón de mi corazón, demasiado rápido, demasiado frágil, contando las horas hasta la mañana. El sol ya se había deslizado tras la sierra cuando llegó el primer mensaje. Estaba sentada al borde de la cama revisando los documentos que Arturo había impreso para el reporte, fotos, lecturas de voltaje, marcas de tiempo cuando mi celular vibró. Número desconocido. «Sabemos dónde estás». Por un segundo pensé que era un error, un mensaje para alguien más. Luego llegó otro más claro, más frío. «No lo hagas peor». La garganta se me apretó. Puse el celular boca abajo en la colcha y esperé a que dejara de temblar en mi mano. El aire en la habitación se sentía espeso, cada sonido amplificado, el zumbido de la ventilación, el tic-tac lento del reloj de pared, el siseo leve de las llantas en la carretera afuera. Un tercer mensaje apareció antes de que pudiera moverme. Este traía un nombre. «Emiliano, mamá, por favor. Vuelve a casa. Estás confundida. Alguien se está aprovechando de ti». Las palabras se nublaron un momento antes de enfocarse. Las leí 2 veces tratando de escuchar al hijo que crié.
pero el tono estaba mal, demasiado cuidadoso, demasiado suave, como alguien actuando sinceridad. Mi instinto me dijo que llamara a Arturo. Otra parte de mí, la más vieja, que aún creía que las madres podían arreglarlo todo. Susurró que tal vez Emiliano también tenía miedo, que quizás había cometido un error terrible y quería deshacerlo. Entonces llegó el toque. 3 golpes suaves espaciados parejo, como si quien estaba fuera los hubiera ensayado. Mamá, una voz. Su voz, apagada por la puerta delgada pero inconfundible. Por favor, abre. Hablemos. Me quedé helada, el celular aún en la mano. Mamá, no tienes que tener miedo. Solo abre la puerta. ¿Sí? Di un paso adelante antes de darme cuenta de lo que hacía. Mis dedos rozaron el picaporte. Al otro lado podía escuchar el roce suave de sus zapatos moviéndose en la banqueta de concreto. El celular vibró otra vez en mi palma. El nombre de Arturo iluminó la pantalla. Contesté sin hablar. No dijo. Su voz era baja, urgente. Estoy a 5 minutos. Apaga las luces y aléjate de las ventanas. Está aquí. Susurré. Lo sé. Vi su camioneta salir de la carretera. Quédate donde estás. La policía está en camino. Afuera el sonido de pasos pasó lentamente por la ventana. La cortina brilló tenue cuando unos faros cruzaron el estacionamiento. A través de la tela delgada vi un destello plateado, el parachoques cromado de la camioneta familiar y cruelmente ordinario. Otra voz se unió a la suya, de mujer, esta vez baja y tensa. No pude distinguir las palabras, solo el ritmo. Persuasión, frustración, control. Retrocedí al rincón de la habitación apretando mi bolsa contra el pecho. El zumbido del viejo aire acondicionado llenó el espacio otra vez, enmascarando los ruidos leves de afuera. Los pasos se detuvieron. Luego de pronto se alejaron, desvaneciéndose por la banqueta hacia la calle. La camioneta de Arturo entró al estacionamiento. Momentos después, los faros cortando la bruma. Estacionó sin apagar el motor y me hizo señas por la ventana. Salí por la puerta lateral, el aire nocturno frío contra mi rostro. Cuando subí a la camioneta miró al frente, su mandíbula tensa. No se van, dijo. Están esperando tu próximo movimiento. Las luces del motel titilaron una vez, arrojando sombras largas en el tablero. Por primera vez me di cuenta de que el peligro había dejado de ser algo escondido en las paredes. Había aprendido a tocar la puerta. La voz de Arturo era firme en mi oído, más baja que mi propia respiración. Hay un pasillo de servicio tras la máquina de hielo, dijo. Llévate a la salida trasera del estacionamiento. Ve ahora. Mantente agachada. Me colgué la bolsa al hombro, el corazón latiéndome tan fuerte que nublaba los bordes del sonido. El pasillo olía a cloro y lluvia vieja. Las luces fluorescentes parpadeaban arriba, cada una zumbando leve, como si imitaran el pulso en mi pecho. Al final una puerta de emergencia se abría al estacionamiento trasero. Más allá la bruma bajaba de las sierras, suavizando los bordes de todo. La grava crujió bajo mis zapatos y por un momento pensé que el sonido me delataría. «Sigue derecho», murmuró Arturo por el teléfono. «Te veo». Los faros de la camioneta destellaron 2 veces al otro lado del estacionamiento, apenas visibles en la niebla. Me moví más rápido, cada respiro cortando frío en mi garganta. Detrás de mí una puerta de auto se azotó. «Mamá». La voz de Emiliano rasgó el aire cercana, desesperada, furiosa. No miré atrás. Mis pasos tropezaron en la grava dispareja, pero la puerta de la camioneta se abrió antes de que cayera. Arturo se inclinó, tomó mi brazo y me jaló dentro. Cerró la puerta de golpe y puso la camioneta en marcha. Las llantas giraron en la grava mojada antes de agarrar el asfalto. Las luces de la camioneta plateada aparecieron en el retrovisor, 2 haces agudos cortando la niebla como cuchillos. «Cinturón», dijo Arturo, voz cortante. Lo busqué con manos temblorosas. La carretera curvó de inmediato, adentrándose en el paso montañoso que salía de la ciudad. Los árboles se difuminaban, a ambos lados altos y esqueléticos en la niebla. «¿Viene la policía?», pregunté.
Llamé al detective Morales, dijo, ojos fijos en el camino. Están posicionándose cerca de la carretera 15. Solo tenemos que llegar. El motor de la camioneta rugió detrás de nosotros, acortando la distancia. Los faros brillaron más, bañando el interior de la camioneta en blanco por un segundo, antes de desvanecerse al tomar Arturo otra curva. Mi latido coincidía con la vibración del camino, un solo ritmo de movimiento y miedo. Cada bache en el pavimento enviaba una sacudida a mi pecho. Arturo cambió de velocidad, sus nudillos pálidos en el volante. Va demasiado rápido, muteró. Perderá tracción en esta niebla. Miré atrás. La camioneta aparecía y desaparecía en la bruma, un fantasma persiguiendo su propio reflejo. No se rinde, dije. No lo hará, respondió Arturo. No hasta que se dé cuenta de que no puede ganar. La camioneta trepó una pendiente pronunciada. La niebla se espesó, tragándose todo más allá del cofre. El único sonido era el rugido del viento y el zumbido bajo del motor peleando con la gravedad. Entonces, a través de la bruma adelante, luces rojas y azules comenzaron a titilar, lejanas pero firmes. Arturo exhaló un sonido entre alivio y agotamiento. «Aguanta», dijo. «Ya casi». Detrás los faros de la camioneta giraron un rayo de luz, torciéndose en la oscuridad. Si fue distancia o duda, no lo sabía. Solo sabía que mis manos no dejaban de temblar y que en algún punto de esa carretera montañosa, lo último de lo que llamaba hogar, se desvanecía en la niebla tras nosotros. El mundo fuera del parabrisas se había disuelto en gris. La niebla se espesaba a nuestro alrededor, tragándose los árboles, el cielo, el sonido de todo, menos el rugido constante del motor de la camioneta. El celular de Arturo, montado en el tablero, destelló con un mensaje: «Morales, unidades adelante. Mantén velocidad». Subimos una pequeña loma y de pronto la bruma se iluminó con color, luces rojas y azules, pulsando como latidos. 2 patrullas estaban cruzadas en la carretera 15, sus siluetas nítidas contra la neblina. Una tercera esperaba tras los faros, cortando un túnel pálido en la niebla montañosa. Arturo redujo la velocidad, una mano alzada hacia el parabrisas. «Son ellos», dijo. «Quédate aquí». Antes de que pudiera salir, un resplandor agudo estalló detrás. La camioneta plateada apareció al pie de la colina, las llantas chirriando contra el asfalto mojado al girar a la vista. Emiliano iba al volante, su rostro pálido como fantasma tras el cristal. La niebla hacía que todo pareciera más lento, pero el rugido del motor contaba otra historia. Seguía viniendo demasiado rápido, demasiado cerca. Las sirenas de las patrullas destellaron una vez. Los oficiales gritaron órdenes que no pude distinguir tras el vidrio. Arturo puso la camioneta en parking y se asomó por la ventana agitando ambos brazos. «Es el sospechoso». «Detengan la camioneta». Emiliano intentó retroceder, pero otra patrulla se colocó atrás encerrándolo. Sus llantas giraron inútilmente en el pavimento resbaloso. Arturo abrió mi puerta. «Quédate detrás de mí». El aire afuera era agudo y metálico, denso, con bruma y escape. Bajé despacio, las rodillas inestables. Las luces intermitentes pintaban la niebla en rayas rojas y azules cada pulso, haciendo que la noche pareciera respirar. 2 oficiales se acercaron a la camioneta, armas desenfundadas, pero firmes. «Manos donde podamos verlas», gritó uno. Emiliano no se movió. Giró la cabeza hacia mí, los ojos abiertos, no de miedo, sino de incredulidad, como si lo hubiera traicionado al sobrevivir. El detective Morales salió de la patrulla principal, el cuello del abrigo alzado contra la humedad. Era más joven de lo esperado, con una calma firme que me recordaba a Arturo. Elvira Montes preguntó. Asentí. Mi voz no funcionó, así que le di el sobre que Arturo había preparado, impresiones, fotos, el archivo de audio que Emiliano nunca supo que existía. Morales lo tomó y señaló a sus oficiales. «Abran el vehículo», ordenó. La puerta del copiloto se abrió.
Entre envolturas de comida rápida y facturas desparramadas, un oficial sacó una caja metálica pequeña, envuelta en cinta adhesiva y cables. Su luz indicadora roja parpadeó una vez, tenue, pero viva. Mismo diseño, dijo Arturo Quedo a mi lado. Unidad de pulso secundaria. Otro oficial encontró una libreta en el asiento, páginas rayadas, llenas de bocetos de circuitos y una letra clara deliberada. En la parte superior de una página con marcador grueso, había 2 palabras. Fase 4. Morales hojeó las páginas, su mandíbula tensándose. Eso es intención y método, murmuró casi para sí. Es todo lo que necesitamos. Emiliano seguía en el asiento del conductor, inmóvil ahora. Cuando los oficiales abrieron su puerta, no opuso resistencia. Su rostro estaba flojo, los ojos desenfocados, como si no reconociera el mundo que había creado. Di un paso adelante, antes de poder detenerme. Mi voz salió baja, casi rota. «¿Me enfermaste, Emiliano?» Giró la cabeza ligeramente, sus ojos hacia mí. Por un segundo pensé que vi al niño que alguna vez fue confundido, arrepentido, aterrado. Pero pasó. Lo que quedó fue el hombre que había elegido cálculos sobre amor. Las esposas chasquearon en sus muñecas metálicas y definitivas. La mujer que estaba en el asiento del copiloto, su rostro pálido, el cabello pegado por la lluvia, fue llevada por separado. Aún no sabía su nombre. No estaba segura de querer saberlo. Morales se giró hacia Arturo y hacia mí. «Nos encargamos desde aquí», dijo. Hicieron lo correcto. Arturo asintió, pero no habló. La niebla sin nuestro alrededor se había aligerado un poco, lo suficiente para ver la carretera extendiéndose adelante, húmeda y brillante bajo las luces. Sentí el frío colarse en mis huesos, pero por primera vez en semanas, el aire no zumbaba. Estaba quieto, puro vacío, seguro. Cuando se llevaron a Emiliano, las sirenas resonaron contra las sierras, como un largo exhale. Arturo puso una mano en mi hombro anclándome. La luz de las patrullas destellaba en su rostro más suave, ahora desvaneciéndose con cada giro, hasta que solo quedó la quietud. En ese silencio, me di cuenta de que el sonido que había escuchado todo ese tiempo, el zumbido bajo el piso, el susurro en las paredes, se había ido. Lo que lo reemplazó fue el peso de la verdad, zumbando más profundo que el miedo, lo bastante firme para sostenerse. El juzgado olía leve a polvo y barniz viejo, el tipo de aroma que se aferra a los lugares hechos para juzgar. La luz se colaba por las ventanas altas, cortando los bancos como rejas. Me senté cerca del frente entre Arturo y el detective Morales, escuchando el roce de papeles, el raspar de zapatos, el murmullo quedo, que llena una sala antes de que un veredicto remodele una vida. Habían pasado 6 meses desde la detención, pero Emiliano parecía mayor ahora. Llevaba un traje gris que no le quedaba bien en los hombros, las manos tan apretadas en su regazo que los nudillos se le blanqueaban. Cuando el alguacil dijo su nombre, no levantó la vista. El abogado defensor, un joven de ojos inquietos, se puso de pie primero. «Señor juez», comenzó. Las acciones de mi cliente fueron producto de la desesperación, no de la malicia. Deudas de juego acumuladas, el colapso de su negocio, amenazas de acreedores. Esto lo llevó a decisiones irracionales. Nunca tuvo la intención de causar daño duradero. Las palabras cayeron pulcras, practicadas, ensayadas. Me pregunté cuántas veces Emiliano las había oído y asentido. Luego vino la fiscalía. El fiscal habló con la precisión calma de un hombre que había llevado demasiadas historias como la mía a juicio. La intención no se borra por el motivo, dijo. Esto fue un acto calculado. La instalación de equipo eléctrico ilegal, diseñado para dañar a una residente, bajo el disfraz de una renovación. La madre del acusado. Las palabras su madre quedaron en el aire más tiempo que las demás. El detective Morales subió al estrado. Su testimonio fue factual, sin sentimentalismos. Los datos de las grabaciones de ondas, las lecturas del osciloscopio, los gráficos de voltaje, mostrando pulsos cada 3 segundos.
Levantó el dispositivo pequeño recuperado bajo mi piso y lo puso con cuidado en la mesa de evidencia. La luz roja parpadeó una vez antes de apagarse bajo el brillo fluorescente del juzgado. Luego vinieron los datos del AirTag, proyectados en una pantalla para que todos vieran el camino digital de la camioneta de Emiliano hacia y desde mi casa, en noches que dijo revisar los circuitos. Sus visitas coincidían con cada fluctuación registrada en la corriente. Finalmente, Morales presentó los reportes médicos, mis análisis de sangre, las lecturas irregulares del corazón, las notas del hospital de los meses, en que pensé que solo envejecía demasiado rápido. Cada documento cosía un hilo entre síntoma y causa, hasta que no quedó espacio para la negación. Cuando fue mi turno me levanté despacio. Mi mano tembló solo una vez al jurar. El abogado preguntó cuánto tiempo había vivido en esa casa, si confiaba en mi hijo, si noté los síntomas. Respondí cada pregunta con la misma voz calma que usaba para contar cuentos antes de dormir, firme, deliberada sin titubear. Cuando preguntó qué sentía por Emiliano, ahora dudé. La sala pareció desvanecerse en silencio a mi alrededor. Lo crié para construir cosas, dije al fin. Casas, puentes, lo que sus manos pudieran hacer honesto. Nunca imaginé que construiría algo para destruir. Unas personas en la fila trasera se movieron incómodas. Emiliano no se movió. Solo miró el suelo, la mandíbula tensa, los ojos vacíos. No lloré. Las lágrimas se habían quemado mucho antes de que llegara este día. La voz del juez cuando llegó fue pareja pero final. Por agresión agravada con intención de causar daño corporal, manipulación de infraestructura eléctrica y tentativa de homicidio, 25 años en custodia estatal, sin posibilidad de libertad condicional por 15. El abogado de Emiliano bajó la cabeza. Emiliano levantó la vista una vez, brevemente encontrando mis ojos. Había algo como incredulidad ahí, no por la sentencia, sino por mí. Como si no entendiera cómo seguía de pie. El alguacil tocó su hombro. No opuso resistencia cuando lo llevaron. Cuando la puerta se cerró tras él, el sonido fue suave, pero absoluto, el tipo de sonido que marca el borde de una vida y el inicio de otra. Arturo tocó mi brazo leve. «Se acabó», dijo. Asentí, aunque la palabra acabó se sentía demasiado limpia para lo que quedaba en mí. La justicia había llegado en forma de papel, firmas y una puerta de celda. Pero la paz, eso era algo más, algo que aún se abría paso hacia mí, lento como el perdón. La casa estaba más silenciosa de lo que recordaba. Habían pasado meses desde el juicio, pero su silencio no se había suavizado. Solo había aprendido a esperar. Abrí la puerta una última vez, el crujido familiar de la bisagra resonando por el pasillo. El polvo flotaba en el aire como memoria. Las habitaciones olían leve aceite de limón y barniz, un aroma que alguna vez significó seguridad. Mañanas de domingo, la risa de Javier en algún pasillo. Ahora solo me recordaba lo que había sobrevivido. La agente inmobiliaria había encontrado a una pareja joven de Xalapa, maestros recién casados, sus voces llenas de planes. Se enamoraron del porche, los pisos de madera, el jardín que aún florecía salvaje con bugambilias. Quise decirles que corrieran, que la belleza puede ser peligrosa, que las paredes recuerdan. Pero en cambio sonreí y les dije que el cableado había sido renovado y las luces ya no parpadeaban. Firmaron esa mañana. La venta se cerraría la próxima semana. Solo faltaba que empacara lo que no había regalado. Empecé en el cuarto de música donde el piano de Javier aún estaba contra la pared. Lo había vendido al coro de la iglesia, pero por ahora seguía ahí, un monumento callado al sonido. Presioné una tecla y su nota suave rompió la quietud. El aire pareció llevarla arriba donde antes vivían los ecos. Las escaleras crujieron bajo mis pies al subir cada paso, recordándome los años en que mi vida encajaba perfectamente dentro de estas paredes. Me detuve en el descansillo y miré hacia la puerta de mi recámara, la que alguna vez zumbaba leve por las noches, la que escondía peligro disfrazado de electricidad.
Entré. Las paredes habían sido repintadas pálidas y nuevas, pero el aire aún se sentía pesado. Cerca del enchufe junto a la mesita, el papel tapiz estaba levemente chamuscado, un halo gris bajo la superficie. Me agaché, pasé los dedos por él y sentí la textura áspera donde el yeso se había quemado. No era culpa de la casa. La habían usado como a veces usan a las personas. Me puse de pie mirando el espacio donde alguna vez creí que envejecería en paz. Las cortinas se mecían leve con la brisa primaveral y, por un momento, casi pude fingir que todo había terminado diferente, que Emiliano había llamado para disculparse, que el zumbido era solo un cable defectuoso, que el amor no se había vuelto peligroso. Cuando la pareja llegó esa tarde para su última visita, la mujer tomó mis manos con calidez. «Es una casa hermosa», dijo. «Debes haber amado vivir aquí». Asentí. «Lo hice», dije suave. «Y ahora está lista para ser amada otra vez». En la puerta principal puse las llaves en su palma. El metal se sentía fresco, sin peso. Dudé. Luego miré hacia la cocina donde la lámpara superior brillaba suave y constante. Ahora susurré, casi para mí las luces se quedarán fijas. Afuera el letrero de en venta atrapó el sol de la tarde. Caminé hacia el auto donde Arturo esperaba en la banqueta sin mirar atrás. Detrás de mí la lámpara del porche titiló una vez, un pulso pequeño de despedida, y luego se quedó quieta. Para el verano tardío el aire alrededor del lago de Valle de Bravo se había vuelto cálido y clemente, cargando el olor a pino y agua lenta. La cabaña que alquilé era pequeña, 2 cuartos, paredes encaladas, ventanas que atrapaban la luz justa por las tardes. La quietud aquí era distinta ya a la de mi vieja casa. No escuchaba ni contenía el aliento. Simplemente existía. Había vuelto a pintar. Al principio solo trazos cortos, paisajes pequeños, una curva de montaña, un fragmento de reflejo. Pero la costumbre se volvió constante. Y yo también. Mi corazón se había portado bien por meses. Los doctores decían que era un buen ritmo, pero yo prefería pensar que era la ausencia del miedo. Cada mañana preparaba té y lo llevaba a la mesa pequeña junto a la reja del porche, donde el lago se extendía amplio y vítreo abajo. El mundo aquí se movía lento, pescadores en botes pequeños, garzas equilibradas, en troncos, risas ocasionales de niños, desde el campamento al otro lado del agua. Por primera vez en años la quietud no se sentía como peligro. Arturo pasó un jueves por la tarde sin avisar, como siempre, con una bolsa de papel de la panadería del pueblo. Estaban recién salidos del horno, dijo, poniendo los panecillos como ofrenda. Se veía mejor, menos tenso, menos alerta. Las líneas alrededor de sus ojos se habían suavizado, aunque aún había esa vigilancia callada, como si hubiera aprendido a no dar la paz por sentado. Nos sentamos afuera, el té humeando entre nosotros, el lago brillando en la luz pálida. «Qué curioso», dijo tras un rato, «cómo la quietud suena diferente según dónde estés». Sonreí. «Esta quietud dice la verdad». Asintió. «Antes mentía». Ambos sabíamos a qué se refería antes. El zumbido en las paredes, como cada titileo de luz, me hacía estremecer. Había cosas que ya no necesitábamos nombrar. El silencio que compartíamos ahora era más pleno, no la ausencia de ruido, sino la presencia de seguridad. Rompió un panecillo por la mitad, me dio un pedazo. «¿Piensas en volver alguna vez?» «¿A la casa?», pregunté. «A cualquier cosa de antes». Consideré la pregunta con cuidado. La brisa del lago movía las hojas y la luz del sol rielaba en el agua. No dije al fin. Algunos lugares no están hechos para revisitarlos, solo para entenderlos. Arturo sonrió leve, como quien llegó a esa conclusión hace mucho. Hablamos de cosas pequeñas, después el mercado local, el venado terco que asaltaba mis tomates, el tocadiscos viejo que estaba arreglando para un amigo. Nada grandioso ni pesado. Solo palabras que vivían cómodas entre nosotros. Cuando se puso de pie para irse, la luz del atardecer se volvió dorada, destellando en la superficie del lago. Se detuvo en la reja y miró atrás. «Tienes el tipo correcto de quietud ahora», dijo.
Lo vi alejarse hasta que el sonido de su motor se desvaneció en las colinas. Luego me giré hacia el agua otra vez, la taza de té enfriándose en mi mano, el reflejo del cielo firme y calmado, como una promesa que el mundo, al fin decidió cumplir. Pasó un año entero antes de que me diera cuenta de que el sonido de la lluvia ya no me hacía estremecer. Las tormentas que cruzaban Valle de Bravo ahora se sentían como compañía del tipo que llega sin invitación, pero sin intención de dañar. Me había acostumbrado a su ritmo, al vaivén suave de los árboles, a la quietud que ya no pedía explicaciones. La cabaña se había vuelto hogar en formas pequeñas y discretas. Mis pinturas cubrían una pared de escenas de luz y agua todas calmadas. El reloj viejo de la calle Magnolia estaba en la repisa ticando constante otra vez. Hasta su sonido se había suavizado como si el tiempo mismo hubiera decidido ser amable. Esa mañana caminé al pueblo y recogí una placa de latón pequeña que había encargado semanas antes. El tendero, un hombre de manos curtidas, la había pulido hasta que brilló. La inscripción decía: «Bienvenida por respeto». La envolvió en papel y dijo: «Es un buen mensaje». Sonreí y le dije que era todo lo que quería que entendieran los visitantes. De vuelta en casa me paré en el porche y sostuve la placa contra la madera cerca del foco. El metal estaba fresco en mi palma. La fijé con 2 tornillos pequeños, firmes y parejos. Las palabras atraparon el sol de la tarde, brillando justo lo suficiente para leerse sin gritar. Arturo había pasado unos días antes para revisar el cableado de la lámpara del porche, más por costumbre que por necesidad. Funcionaba perfectamente, pero sonrió y dijo: «Es bueno asegurarse de que la paz siga conectada». Ahora, mientras el cielo se oscurecía hacia la noche, encendí el interruptor. El foco brilló suave, proyectando un círculo dorado en los escalones. Su luz era cálida pero no brillante constante, sin titileos, exactamente como debía haber sido siempre. Me senté con una taza de té viendo la luz extenderse gentil por la reja del porche. El lago reflejaba las primeras estrellas, el aire olía leve a lluvia y pino, y el mundo se sentía lo bastante quieto para volver a creer en él. Pensé en la palabra hogar. Qué frágil puede ser, cómo se confunde fácilmente con un edificio, en lugar de un límite. Había perdido una versión de él, pero encontré otra que no me pedía nada más que honestidad. Amor, había aprendido, no es lo que entras a tu casa, es lo que te mantiene segura dentro. Cuando la brisa subió del lago hizo que la placa de latón zumbara suave contra la pared. Un sonido como gratitud. Tomé un sorbo de té, la luz del porche brillando constante a mi lado, y dejé que la noche se reuniera alrededor de la paz que al fin había ganado.